Allende trató de llevar a los militares al gobierno y en el hecho los llevó. Entonces, ¿qué pasó? Que se produjeron una serie de dificultades en cuanto a la estructura legal del país. Yo aquí tengo, y se lo voy a leer, porque así resume absolutamente lo que pasó en ese momento y que lo explicitó muy claramente un diputado de la Democracia Cristiana, porque se produjeron en toda esta situación de la reforma agraria cualquier clase de dificultades y fueron tantas los atropellos que la Cámara de Diputados inició la realización de una actividad, dijéramos, que estableciera las irregularidades que se habían cometido en el gobierno de Allende. Y se llegó a la resolución de que la Cámara tenía que hacer una declaración de firmeza jurídica frente al gobierno. Y le voy a leer esto porque es importante que represente exactamente lo que la Cámara, lo que la mayoría de la Cámara quería que se dijera. Fue que uno de los parlamentarios de la Democracia Cristiana, Claudio Rego, expresó lo siguiente. El primer orador fue el diputado del PDC, Claudio Rego, quien en su discurso de presentación del proyecto de acuerdo afirmó que el país está sufriendo actualmente una crisis que no tiene parangón en nuestra historia patria, a lo largo de 160 y tantos años de vida independiente. Hasta este momento, la crisis no se resuelve, al contrario, se agudiza día a día. Por eso nosotros hoy día en esta corporación y ante la faz de Chile queremos decir que ha llegado la hora, que ha llegado el momento de que digamos una vez más nuestra verdad responsablemente ante el país y ante la historia, porque el Congreso no puede seguir silenciando la grave situación porque atraviesa Chile y tiene que hacer un enjuiciamiento global de ella, porque la situación de ilegalidad pasó por atropellar reiterados a las resoluciones del Congreso Nacional, por atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, por los atropellos reiterados a las facultades de la Contraloría General de la República, por atropellos reiterados a los derechos de los ciudadanos, a los medios de comunicación de los chilenos y hasta en algunos casos a la libertad de las personas. En este cuadro, señor presidente, no caben soluciones de parche. Dentro de este cuadro, cuando un país se desmorona, no caben pequeñas maniobras políticas superestructural, hay que resolver los problemas de fondo. Esto lo dijo Claudio Rego. Y después dijo, el diputado Rego afirmó que el presidente Salvador Allende no estaba respetando el Estatuto de Garantías Democráticas que había hecho posible su elección. Este listado de derechos individuales había sido incorporado a la Constitución en 1970 como condición para que la Democracia Cristiana lo eligiera con sus votos como presidente, pues el candidato socialista solo había obtenido el 36,2% del voto popular y por lo tanto el Congreso podía elegir a la primera magistratura o cualquiera de las dos primeras mayorías relativas. Más tarde Allende reconocería que él firmó este estatuto solo como una maniobra táctica. Esto lo dijo nada menos que un diputado de la Democracia Cristiana. Este fue el acuerdo de la Cámara del 22 de agosto del año 73.
Entonces, ¿qué pasó? Que se le pidió al presidente y a los ministros militares que establecieran la legalidad de todo el sistema a través de... Porque Allende había llevado a una serie de ministros, de miembros de la Fuerza Armada, los había llevado de ministros para resguardarse de la situación. ¿Y qué pasó? Que naturalmente no se pudo hacer nada. Entonces la Cámara le pidió que los ministros militares hicieran una clara definición de que debía volverse a la legalidad. Y ahí se produjo el problema, porque don Salvador Allende no aceptó esta situación y entonces llegamos a un momento en que estaba todo en el aire. Nosotros no sabíamos de la situación del pronunciamiento militar. Cuando se produjo eso, se dice si se apoyaron o no. En el fondo la palabra es si en el fondo aceptaron nomás la situación. Nosotros tuvimos que aceptar la situación. No es porque lo pidiéramos o que lo apoyáramos, pero tuvimos que aceptar el hecho de que los militares llegan al poder. No hubo una petición, como dicen algunos que esto era una petición a los militares. No fue eso. Los militares actuaron por su cuenta, porque no pudieron hacer, al parecer, nada dentro del gobierno, porque ellos tenían representantes en el gobierno de Allende. No pudieron, parece, hacer nada por volver la cosa a la institucionalidad.